De tercero de la Escuela Emperador Cuauhtémoc número 5. ¿Qué tal? Es un gusto poder volverte a saludar, esperando que estés muy bien y sobre todo que te sigas cuidando, que es lo más importante. Ya estamos en la semana 15, chicos, en nuestro proyecto número 5 de prólogos y antologías o textos introductorios. Me estuve checando varios mensajes que ustedes me mandaron y me percaté que hubo varias dudas en la tarea pasada. Ok, aquí se las vamos a resolver, pero antes déjame darte la bienvenida y comenzamos. La semana pasada con la maestra Mari, ella dio la introducción sobre este nuevo proyecto que iniciamos el viernes pasado. Ahora vamos a continuar con esta parte del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenías que hacer en tu tarea? Era muy sencillo, jóvenes. Primero tenías que haber visto el video de la maestra Mari. Enseguida tú tenías que buscar en tu libro de texto, los libros que estás llevando ahorita, o en internet, ¿por qué no? Alguna antología que tuviese un prólogo, ¿sí? O un texto introductorio. Y ya que lo hayas tenido, tú tenías que hacer la dedicatoria. Obviamente tenías que leerlo. Después de leerlo, tenías que hacer la dedicatoria. O al revés, si encontrabas un texto que tuviese una dedicatoria, tú tendrías que hacer el prólogo de esa dedicatoria, ¿sí? Te voy a explicar ahorita un momentito más de qué se trata este tipo de prólogos para que puedas entender cómo se va a hacer, pero era lo que tenías que hacer, joven. Simplemente, sí, chicos, solamente tenías que buscar el prólogo y hacerte una dedicatoria. Por ejemplo, en el libro de español viene la introducción para aquellos alumnos del tercer año que cursan su secundaria. ¿Cuál será la dedicatoria? Quizás para mis queridos alumnos, que espero que tengan los conocimientos, algo así se tenía que hacer. O en cambio, si tenías la dedicatoria, quizás yo para ustedes, tú tendrías que hacer el prólogo, ¿sí? Ok, vamos a comenzar. Entonces en este proyecto vamos a estar viendo el siguiente tema: leer y escribir y compartir, antologías y prólogos. Español 3. ¿El plan de trabajo cuál es? El aprendizaje esperado utiliza la información de un prólogo para anticipar el contenido, los propósitos y las características de una obra literaria o antología, teniendo énfasis en describir propósitos de antologías y prólogos. Antes de continuar con la antología, será muy importante que conozcas cómo está compuesta esta y qué nombre tiene, ¿de acuerdo? Ok, vamos a iniciar con el primer tema, que es los textos introductorios y otros paratextos. El objetivo de estos textos introductorios, jóvenes, es orientar al lector en cuanto a la lectura que emprenderá y motivarlo. ¿Por qué se refiere que motivarlo? Evidentemente, a través de un prólogo o estos textos introductorios podrá ayudarte realmente si estás interesado en el libro o en la obra que tú vayas a compilar. Los textos introductorios, su principal característica es que se encuentran precediendo de una obra, es decir, podemos encontrar antes tal cual de la obra. Se les conoce por varios nombres, muy importante. A los textos introductorios lo podemos conocer como el prólogo, el prefacio, el estudio preliminar, la presentación o introducción. Muy importante, quizás en tus libros de textos manejen diferentes términos. Sin embargo, ambos se refieren a se refieren a lo mismo, ¿de acuerdo? ¿No? Los textos introductorios son muy importantes. Es más, los vemos en todas partes. En cuanto estás viendo una película, quizás a obtener información o comprarla en un Blu-ray o Netflix, ver la descripción. Todos estos son textos introductorios, jóvenes, que te están ayudando a realmente si es buena la película o no. También un disco, un libro como tal, contraportada, la información que viene te estará diciendo: me gusta este libro, lo debería de leer, lo debería de comprar o no. Esta es la principal función que tienen los textos introductorios, ¿de acuerdo? Una de las principales características de estos textos introductorios es que estos se anuncian en primer lugar en el índice del libro, o en este caso de la antología que estarás elaborando,
¿sí? De hecho viene el apartadito ahí, viene como estudio preliminar o índice. Importante, generalmente son escritos por el mismo autor de la obra. Quiero enfatizar, jóvenes, generalmente, no es que siempre tenga que estar haciéndolo, ya que en este caso, cuando estemos elaborando la antología, tú lo realizarás. Contiene ideas relacionadas con los contenidos, es decir, te estará diciendo de qué va a tratar la obra, o en este caso el libro o conjunto de libros, particularidades de la obra, por ejemplo los objetivos, se trata de un estudio que quiere hacer, la época, en qué época se escribió o de qué época está narrando, o las circunstancias en que se escribió, por ejemplo, estuvo presa, o fue secuestrada o realmente vivió en el tiempo de guerra. Todos estos elementos se están especificando aquí, ¿de acuerdo? Y datos sobre el autor o sus intereses. Muy importante para que así puedas entender por qué se lee o por qué escribió de tal manera. Ahora sí, vamos con la parte importante, el prólogo. O, como lo habíamos visto, tiene diferentes nombres. ¿Los recuerdas? ¿Qué es el prólogo? Es un texto más o menos breve y al igual que los textos que lo habíamos mencionado, anteceden a una obra muy importante, comunican aspectos relacionados a su composición, es decir, de qué está hecho o qué elementos podemos encontrar en la obra, su estructura, el autor, y hacen referencia a algún estudio. En este caso, si se trató de un estudio de química, un estudio sociológico o relacionado con los derechos humanos, por ejemplo. Generalmente lo hacen el autor de la obra, sí, pero no quiere decir que no sea que siempre tenga que ser así, ya que en este caso tú lo estarás realizando, ¿de acuerdo? ¿Qué función tiene el prólogo? El prólogo puede cumplir distintas funciones en un libro. Te pido por favor anotarlas, ya que te estarán ayudando para tus apuntes. Generalmente proporciona información sobre la obra para que el lector se interese, muy importante esta parte, en leerla o sienta alguna curiosidad que satisfaga con la lectura de la obra, ya que no habrá necesidad de leer todo el libro. Si te deja picado el prólogo, realmente te interesará continuar leyendo la obra, ¿verdad? Por eso, ese texto puede animar o motivar a la lectura de una obra. Entonces, muy importante tomar estos elementos en cuenta. ¿Qué más? Puede servir para presentar a un nuevo autor, puede ser un medio para hablar de la obra y sus aportaciones, ser un recurso para orientar al lector sobre el contenido del texto, es decir, si se trata quizás de un libro de medicina, quizás te pueda ayudar con algunos términos o algo que especifiquen de qué se estará tratando, ¿de acuerdo? También hay prólogos que contextualizan la obra o al autor, proporcionando datos de la época en que se escribió el texto o sobre la vida del autor. Si tenemos la oportunidad de regresar a clases, chicos, estaríamos leyendo el libro de 1984, si no me equivoco, donde estaremos viendo esta contextualización en un prólogo, cómo es importante tener un contexto o qué se vivía en esta obra, ¿sí? Entonces solo imagínate, alumno, qué pasaría cuando le tengas que contar a la próxima generación, sobrinos, hijos, de lo que estuvimos viviendo de la pandemia. Necesitarás relatar por qué es que estuviste tomando clases en línea, ¿de acuerdo? En ocasiones hace una valoración del texto porque resaltan su valor moral, literario, científico, artístico, lingüístico, político y social, etc., según el contenido y manejo de la forma, palabra y estructura de la obra. Es decir, también el prólogo quizás podría ser al mismo tiempo una crítica que te estará diciendo debes leerlo o no, o qué vamos a poder encontrar aquí. Entonces, de manera breve, ¿qué es el prólogo? Es un texto introductorio, al igual que como su mismo nombre nos indica, nos servirá para presentar a la obra, al autor, las características del libro. Todos estos elementos estarán en un solo texto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar con el lenguaje que utilizan los prólogos. Muy importante, sobre todo en el momento en que tú lo estarás elaborando, ¿sí? Tomemos en cuenta y vamos a repasar algunos temas que estuvimos viendo ya en años pasados. Entonces, cualquier duda, ya sabes. En los prólogos se utilizan diferentes formas para identificarse con sus emisores, para distinguir a sus lectores. Es decir, tú vas a saber
o el autor evidentemente se va a estar comunicando de diferentes formas, ¿verdad? No es lo mismo hablar a tu papá que a tu hermano o a tu amigo, ¿verdad? Evidentemente lo mismo hace el autor. Ok, continuamos entonces. Tenemos diferentes tipos de lenguaje en el prólogo, chicos. El más conocido, el más usado es la tercera persona, la segunda persona del singular, tú, la segunda persona de manera formal, usted, y la primera persona del singular, yo, o plural, nosotros. Es la manera en la que se estará utilizando el lenguaje en el prólogo. Veamos un ejemplo. El prólogo trata sobre no dejar de ser niña en toda tu vida, porque los niños ponen una ilusión en todo lo que hacen. Estoy leyendo esta parte. ¿Sí? ¿De qué tipo de persona crees que estamos trabajando? Tú dime. ¿Sería la tercera persona, la segunda persona o la segunda persona formal usted? Evidentemente es tú. Entonces es la segunda persona del singular. ¿Cómo sería la tercera persona? El prólogo trata sobre no dejar de ser niña toda la vida, porque los niños ponen ilusión en todo lo que hacen. O de usted. El prólogo trata sobre no dejar de ser niña toda su vida. ¿Te fijas cómo cambia un poco? ¿Y cómo será nosotros en plural? El prólogo trata de no dejar de ser niña toda nuestra vida. Vamos a ver qué diferencias hay en el lenguaje, jóvenes, para que tú puedas entender evidentemente de qué se trata este elemento. ¿De acuerdo? Continuamos. Las personas en el verbo. Lo habíamos mencionado. La primera persona es la que habla. Vamos a darte un pequeño repaso. Ya lo viste esto en los verbos. Yo avanzo, nosotros avanzamos. La segunda persona es a quien se habla. Tú avanzas, vosotros avanzáis o usted avanza. En la segunda persona formal. ¿Sí? La tercera persona es aquella de quien se habla, es decir, que no tiene nada que ver en la conversación. Por ejemplo, ella avanza, él avanza, ellos avanzan. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. ¿Cómo quedaría, jóvenes, nuestro prólogo utilizando las diferentes personas? La primera persona, la segunda persona del singular es mucho más familiar. Tenemos un ejemplo. En este libro encontrarás cuentos de todo el mundo. Seguramente te divertirás leyéndolos. Usted, segunda persona, singular, mucho más formal. Sobre todo, recordemos que el usted señala respeto. Usted, amable lector, encontrará aquí poemas escritos. La tercera persona impersonal, es decir, no le habla a nadie como tal, simplemente es efímero en sus sentimientos. Por ejemplo, el lector encontrará en esta obra, quizás es el más utilizado, jóvenes, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que sea incorrecto o correcto como tal. Simplemente son estilos de escritura, ¿de acuerdo? Siguiente, yo, nosotros. Primera persona del singular, yo, nosotros del plural. Cuando el autor o la persona de quien elabora el prólogo está segura del contenido, es decir, se compromete con lo que dice. Por ejemplo, estoy seguro de que en este libro encontrarás cuentos de todo el mundo. Primera persona, yo autor o yo persona quien estaré elaborando el prólogo, estoy seguro de ello, ¿de acuerdo? O seguramente nos divertiremos leyéndolos. Es porque tu autor si realmente te impactó el libro, que realmente sí te divirtió, ¿de acuerdo? Ok, para terminar con esta sesión, jóvenes, vamos a continuar con ella la siguiente semana, pero es importante que identifiquemos lo que hemos mencionado en la primera parte, que son los paratextos. Son conocidos también como textos acompañantes, del griego para, que significa junto a. Como su nombre lo indica, los paratextos acompañan el texto. Tenemos dos tipos de paratextos, jóvenes. El paratexto icónico, que son las ilustraciones, los esquemas, fotografías, los diferentes tipos de letras, o la diagramación, los diferentes diagramas, cuadros, etcétera, flechas. Y los paratextos verbal, que son el título, el subtítulo, el prólogo, el índice, referencias bibliográficas, notas de pie. Incluso un paratexto vendría siendo lo del reto anterior, que era una advertencia o una recomendación. Entonces,
El paratexto principalmente es un texto complementario que va a acompañar a la obra como tal, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿estás listo para el reto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Es muy sencillo el reto, jóvenes, te lo explico. El reto de hoy, contéstate las siguientes preguntas. Vas a buscar en un libro, jóvenes, o en el mismo prólogo que estuviste realizando o que estuviste checando de la tarea pasada, vas a contestar las siguientes preguntas. Si te fijas, es muy sencillo. ¿Por qué lo escribieron? ¿Por qué escribieron ese prólogo? Logra que conozcas al autor y a su obra a partir de su lectura. Es decir, a través de este prólogo tú puedes conocer un poco del autor. Aporta información que invita a leer el libro. Toma nota y cuando te corresponde escribir un prólogo, toma en cuenta los propósitos que deberás cumplir. Entonces, es lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con tu reto? Simplemente buscas en un prólogo, contestas estas básicas preguntas y ya es todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Para que tomes en cuenta, jóvenes, para tu próximo reto la siguiente semana, que ya vas a tener tú que escribir tu prólogo o ir comenzando con las siguientes características, ¿de acuerdo? Recuerda, por su obra se conoce al artesano. No olvides también seguir las siguientes medidas, jóvenes, que nos están ayudando a conservarnos y a cuidarnos. Recuerda lavarte las manos, por favor cúbrete y al toser y estornudar, por favor lleva mascarilla, espera aquí, practica el distanciamiento social, límpialo entre usos, cualquier gadget o celular que estés utilizando y evita dar la mano, chocar los 5 y los abrazos por este momento. Jóvenes, no me queda más que antes decirles felicitar a la alumna París de tercero L que estuvo participando en el concurso de cuentacuentos y poesía. Espero que ustedes ya en la preparatoria realmente se animen a estos concursos y recuerda, tu único limitante siempre serás tú. Que estés muy bien, síguete cuidando y cualquier duda por favor házmela saber en los medios oficiales. Que estés muy bien, cuídate.